Buenas noches, damos inicio al programa La Voz Joven, justamente libertaria. Hoy tenemos con ustedes a Elías, un estudiante universitario, etapa final de su tesis, acompañado también hoy con Eduardo. Elías, ¿cómo estás? Muy bien, Luciano. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Un lujo estar acá en tu programa, la segunda entrega, por lo que tengo entendido. Así es, Elías, la segunda entrega, justamente lo que es este espacio destinado a los jóvenes, justamente para compartir ideas, pensamientos, hablar de actualidad argentina, problemáticas, dar su punto de vista y desde ya compartir la voz, vale la redundancia, de los jóvenes de la provincia del Chaco. ¿Cómo andás, Eduardo? Hola, buenas noches Elías, buenas noches Luciano y como siempre, che, le pedimos a la gente linda, vamos a pedirle a Elías que arrime un poco el micrófono y por supuesto vamos a manejar con el monitor porque ahí la gente lo va a estar mirando de frente. Así que dicho esto, muy buenas noches. Para arrancar justamente con lo que es este programa, inicialmente porque tenemos mucha información, datos, opiniones, queremos destacar justamente lo que fue el evento del anterior sábado, 10 de agosto, justamente un evento realizado por jóvenes tanto de la localidad de Resistencia, Barranqueras y Fontanas, en la cual se juntaron para hablar lo que va a ser liberalismo en su máximo esplendor, bajo la temática Bases y Principios Liberales, en la cual se habló de Constitución Nacional, principios liberales económicos, obviamente, y también hablamos de emprendedurismo a través de lo que va a ser la motivación, justamente caso exitoso de un joven, Joel, en la cual tiene una startup en criptoactivos, empresa startup chaqueña, nada menor justamente y para destacar. Destacamos también la presencia de Gustavo Álvarez, quien nos acompañó justamente también en todo lo que es el tema motivacional, emprendedurismo. También la lucha cultural de Damián, justamente ilustrador, arquitecto. Y también contamos con la presencia del diputado nacional Carlos García para acompañar justamente ese evento. Elías, justamente fuiste presente y testigo de este Ujú. acontecimiento. ¿Qué experiencia y qué nos puedes contar? La verdad, Luciano, me pareció un encuentro sumamente enriquecedor. En principio, para los jóvenes, que son, bueno, el futuro y el presente, básicamente, de un modelo de país del cual me siento parte, del cual creo que todos formamos parte y lo impulsamos con mucho ahínco, con mucha vehemencia en las últimas elecciones principalmente, pero un modelo de país que lo tenemos que construir entre todos los ciudadanos. Y sin lugar a dudas, este tipo de encuentros como el que vos contás sirve mucho para transmitir experiencias, formarnos y sobre todo establecer puntos en común de hacia dónde queremos ir, digamos, hacia dónde queremos ir y cuáles son nuestros valores ideales como verdaderos libertarios, que como decíamos bien con vos ese día, ser libertario más que solamente una doctrina, una pertenencia ideológica, política, es una forma de vivir, ¿verdad? Una forma de trabajar, una forma de convivir, de moverte en la comunidad y, bueno, con tu vecino, con tu allegado, en el trabajo. Así que me pareció muy enriquecedor ese tipo de encuentros y, bueno, obviamente se tienen que repetir. Te exhorto a que se repitan. Están con todas las ganas los jóvenes, obviamente, en un futuro de seguir con estas actividades, seguir difundiendo las ideas, compartiendo, sembrando la semillita, no solamente acá en Resistencia, sino en el interior, en las diferentes localidades. Y bueno, comenzamos con lo que es un poquito actualidad argentina. Una semana muy dinámica, justamente, muchos temas en todos los ámbitos, pero algo que venimos arrastrando los argentinos, que es la problemática económica término y lo que es la problemática inflacionaria, ¿sí? Ayer justamente se revelaron los datos a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, de lo que fue el último mes, del 4%. Pero para dimensionar justamente este número, porque es un número justamente, vamos a plantear todo un contexto. En sus inicios, lo que fue el presidente Javier Milei en diciembre recibe un país con mucha incertidumbre justamente en este tema, evitando lo que al ritmo creciente, lo que era una hiperinflación. En diciembre de 2023, justamente Javier Milei recibe una inflación ya al periodo de 25,5%. Iniciando lo que es el 2024, produce justamente y evita lo que es una hiperinflación
y a la vez también tenemos en enero una disminución de ese porcentaje, de esa tasa, de un 20,6%. En el transcurso de estos meses, y para poner en contexto a las personas, a los jóvenes, fue disminuyendo, pasando de lo que fue un 13,2%, un 11%, rompiendo los dígitos y pasando a un solo dígito, justamente el que es el mes de mayo, de un 4,2%, y en la actualidad de un 4%. Yo quiero consultarte tanto a vos, Elías, justamente, ¿qué opinás de estos acontecimientos? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Crees que las medidas justamente de Javier Milei implementadas con su gobierno fueron acertadas? Sí, por mi parte yo opino que desarticular y desarmar la bomba de tiempo que ha heredado este gobierno de la gestión anterior es un desafío que, bueno, incluso cualquier ciudadano desde afuera, cualquier ciudadano a pie tendría que entender, digamos, que no es tarea para nada fácil la tarea titánica que se le ha entregado al gobierno de Milei. Pero uno de los bastiones primordiales a vencer si queremos seguir avanzando y creciendo como país es la inflación, sin lugar a dudas. Y creo que en eso las políticas de este gobierno y sus acciones han sido contundentes. Si me permitís sumar algunos datos, Luciano, Sí, por favor, simplemente Elías. para nada más recordar el punto de partida con el que se encontró la actual administración allá por diciembre. La inflación interanual acumulada en 2023 fue del 211,4%, es decir, una inflación que se aceleró a máximos que no ocurrían hasta 33 años antes. Para tener una idea, por ejemplo, cuando terminaba la hiper allá en el 1990, se había llegado a cifras del 1343%. Así que nada, es realmente valioso que la primera medida, la mayor contundencia del gobierno haya estado aplicada en justamente desarticular una inflación galopante que nos había posicionado como el país con la inflación más alta, incluso por delante de Venezuela el año pasado, ¿verdad? Y que no es tarea fácil. Incluso, y un último dato, podría ser que habían estimaciones en lo que tiene que ver con la expectativa de inflación allá por diciembre. Se hablaba que en 2024 la inflación podía llegar a ser del 225%. Y tan solo unos meses después esa expectativa cayó hasta 8 puntos. Y para junio de este año ya se hablaba de tan solo un 146%. Y a medida, obviamente, que avanzan los meses, esa expectativa de inflación se va reduciendo considerablemente. Así que eso me parece que también transmite un poco de la confianza que brinda este gobierno, bueno, en sí a los mercados y a todos los actores de nuestra sociedad. Saliendo exactamente como decís de un ámbito de incertidumbre justamente, llevando una problemática, como ya le dijimos, la inflación, reduciéndola, creo que eso lo padecimos todos los ciudadanos, consumidores, productores, empresarios, personas que invertían, y la situación era de inestabilidad. Ese era en el contexto en el cual asume el presidente en su momento, y por suerte llegó con las medidas a deshabilitar todo lo que fue y evitar justamente lo que es una hiperinflación. Eduardo, sabemos que el contexto económico en Argentina es cambiante, es dinámico justamente. Queremos saber también tu opinión con la experiencia que tenés en estos años, con respecto también a todo lo que fue sucediendo, si estás al tanto de lo que fue todas estas medidas con respecto a lo que es el gobierno nacional. Bueno, mira, Luciano, realmente para mí es una alegría de que se haya encontrado la pérdida, ¿no es cierto?, de esta situación que se estaba teniendo y que no es un parche lo que está colocando, sino tratando de arreglar esta pérdida, esta ruptura que tenía, que era por donde se escapaba la inflación. Y yo creo que teniendo este dato y ya empezando a trabajar, hay que dar el tiempo para que se pueda soldar esa ruptura que tenía. Acordate, nosotros venimos ya peleándola, como decía Elías, hace muchísimo tiempo, y que realmente para nosotros, lo que ya pasamos los 60 años por decir, veíamos como esto no iba a ocurrir, porque realmente hoy, hace un rato, decía fuera de micrófono, estaban esperando un Mesías. El Mesías que estaban esperando, yo creo que no es algo bíblico que se tiene que hacer, sino buscar a quien podría arreglar, una persona idónea en el tema.
Y lo mejor que hizo el pueblo argentino es elegir a alguien que conozca para poder solucionar ese tema en el respecto al tema económico. ¿Por qué? Porque si yo pongo a un médico a que me construya mi casa, y no va a ser tan eficiente como poner a un ingeniero o a un albañil que lo haga, ¿no es cierto? Cada uno tiene que ser maestro en su hecho, porque cada uno entiende lo que tiene que hacer. Y este hombre, el presidente de la nación, entiende mucho de economía, más allá que él dice que deslinda las responsabilidades en Caputo, creo que él es el que está mirando de arriba si las cosas se realizan. Y yo creo que ahí está el problema, que si el conductor no mira hacia abajo las funciones de los funcionarios, y yo creo que son ellos los que caen por culpa de sus funcionarios, no los funcionarios que caen por culpa del presidente o del gobernador o del intendente. Exactamente, Eduardo. Por eso también quiero extender la pregunta a los oyentes, a los televidentes, a la audiencia en general, tanto cuando pueda ver también el video y dar su opinión, dejar su opinión con respecto a lo que es este tema, qué piensan justamente de lo que es la inflación en la Argentina en estos últimos meses. Por eso quise también poner en contexto lo que es este número de un 4%, pero una realidad también de muchos años en la cual Argentina venía arrastrando esta problemática. Pero también justamente un tema de la actualidad que surge y está relacionado a este tema es la condena de lo que es Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio de la Nación, justamente por manipular los datos de INDEC en lo que fue en los años 2006 y 2007. Justamente, ahora yo quiero traer una pregunta acá y compartirla con ustedes y justamente escuchar la opinión de un joven acá con nosotros de Chaco, de Elías. ¿Qué opinás del funcionario público condenado, ya no en una ocasión, sino en 3 ocasiones, y sigue en este sentido formando parte de un gobierno? ¿Vos creés que son correctas esas medidas? Un funcionario público que es condenado a través de lo que va a ser ilícito o manipulación justamente en los que ejercicio sus deberes, tenga que seguir en el gobierno. Yo opino humildemente que ahí toda la sociedad nos debemos una charla sobre todo en lo que es recomponer y repensar el marco jurídico que habilita a este tipo de funcionarios, digamos, o de ciudadanos, en la posibilidad de reelegirse, en la posibilidad de seguir ocupando una función pública cuando ya queda demostrado a través del debido proceso legal cómo ha hecho uso del poder público justamente, ya sea para manipular información o manejar indebidamente fondos públicos, es decir, ha contribuido a perder credibilidad ante la ciudadanía y obviamente ha abusado de los poderes que le ha conferido a la ciudadanía básicamente para ir en contra de los intereses comunes del pueblo, de la nación. Entonces me parece que es materia pendiente repensar, digo desde el ámbito jurídico principalmente, las cualidades que deberían tener aquellos ciudadanos que quieren seguir ocupando lugares, digamos, en la función pública, principalmente eso. Y bueno, esperemos que la condena en este caso de Moreno sea ejemplificadora, porque me parece que quizás viéndolo desde afuera podría parecer una nimiedad o algo no tan relevante, bueno, básicamente su intervención al INDEC, pero estamos hablando de desacreditar los datos que se supone que eran datos oficiales del gobierno, es decir, le está haciendo perder credibilidad a una institución y con ende a todos los argentinos, a todo el país. Entonces creo que es fundamental intentar pensar en mecanismos para que gente así, inescrupulosa, a falta de valores principalmente, puedan perpetuarse en ese tipo de funciones tan sensibles. Ahora, si me preguntaba a mí, Luciano, Sí, te Eduardo, puedo hoy. decir de que hay una parte bíblica donde dice que hay que darle la otra mejilla o venido o bajar al tema político, hay que darle otra oportunidad. Yo creo que a ese tipo de personas no hay que darle otra oportunidad, porque tenemos claros ejemplos que nos han pasado y nos siguen pasando porque seguimos siendo permisivos. Nos pasó con el gobierno anterior, le hemos permitido, después de haberlo juzgado por
el tema de Lázaro Báez, por el tema de esto, el tema de lo otro, y se vuelve a repetir todo otra vez con Alberto Fernández, se vuelve a repetir exactamente todo, casi lo mismo, o con peores consecuencias, que después ustedes lo están marcando y lo están viendo diariamente en los portales digitales de Capital, que esto es algo inédito. Tan grande es el problema de este gobierno anterior que ha tapado algo tan doloso para la comunidad y para la humanidad, que es la desaparición de un niño de 5 años. Entonces, si nosotros seguimos siendo permisivos y seguimos siendo, valga la redundancia y con todo respeto a toda la sociedad, tonto y creído de que alguien nos puede ayudar siendo que le damos la segunda oportunidad, y nos van a volver a patear de la misma manera. Ah, Pateamos la misma piedra 2 veces y no tenemos que ser así. Por eso la juventud, Luciano, ustedes han apostado a un cambio que yo creo que aparentemente y hasta ahora, de acuerdo a lo que ustedes están manifestando, se está cumpliendo la expectativa. exactamente, Eduardo, es justamente una cuestión que es debatible en la sociedad, tanto los jóvenes, las personas grandes, empezar a hablar de estos temas, empezar a cuestionar, darse cuenta de que esto no es lo normal, no es un común denominador de buenos valores justamente, y replantear todas estas conductas que hacen retroceder inicialmente a lo que es la sociedad. Quiero comentarles también, y saliendo un poquito ya de este tema, saliendo ya y empezar a ver cosas buenas que están sucediendo en Argentina, quiero confirmarles lo que es el primer proyecto de RIGI, justamente un tema que en la actualidad se viene hablando mucho, debatiendo. Quiero comentarles que Horacio Marín, CEO de YPF, justamente anunció lo que es el oleoducto de Vaca Muerta. Sí, justamente con una inversión que supera los 2.500 millones de dólares. Desde ya es algo importantísimo para la Argentina, ¿sí? Pero yo quiero de vuelta trasladar a los jóvenes y comentar a la sociedad qué es el RIGI, ¿sí? El régimen de incentivo de grandes inversiones. Justamente fue un componente de la ley Bases en su momento, que busca grandes capitales justamente, ¿sí? Es un esquema que plantea de flexibilización en cuanto a lo que van a ser cuestiones impositivas, aduaneras, cambiarias, y busca obviamente incentivar a compañías a invertir en Argentina y generar empleo. No, nada menor justamente, no, simplemente es algo que necesita Argentina, lo necesita urgentemente también para seguir avanzando y creciendo, ¿sí? El RIGI en sí busca fomentar la inversión tanto no solamente del extranjero, sino también inversiones nacionales. No hace falta que el capital venga de afuera. Se puede invertir de empresarios argentinos que crean y que apuesten a la Argentina, ¿sí? Sino también impulsar el crecimiento económico. En sí pretender también lo que es potenciar alguna industria. Es muy importante en la Argentina generar empleo desde ya. Y yo también por eso, destacando lo que es el RIGI, es un tema debatible, con cuestiones impositivas y buscando estabilidad económica fiscal dentro de lo que es 30 años para lo que son estas inversiones, quiero escuchar también la opinión de Elías, un joven, y también de Eduardo justamente. ¿Qué opinas, Elías, con respecto al tema? Y mira, Luciano, en base un poco a lo que, bueno, lo que he investigado, en la mayoría de los países que han aplicado políticas de libre mercado, en todos se han añadido, desarrollado programas tendientes, digamos, a fomentar la inversión extranjera principalmente, sobre todo aquellos que han tenido una historia tortuosa y difícil como la nuestra, plagada de hiperinflación, intervencionismo, etcétera. Y todos han apostado, digamos, por bajar la intervención estatal en lo que respecta a la actividad económica, básicamente. Es decir, darle más libertad a los ciudadanos, básicamente, a que emprendan, apuesten su capital en un país con determinada seguridad jurídica, con determinadas reglas claras, con determinada estabilidad financiera también. Para ello, lo de la inflación, la baja en la inflación es crucial. Y bueno, con todo ese combo, digamos, de buenas medidas, fomentar, incentivar a que la gente diga, bueno, este es un terreno fértil para que mi emprendimiento, mi industria prospere, y obviamente eso
a la larga repercute positivamente en muchos otros ámbitos de la sociedad, ya sea generando empleo, ya sea formando capital humano, incentivando también a que la gente se forme. O sea, yo creo que nuestro país es rico en muchas facetas, tanto en recursos naturales, pero también en recursos humanos. Entonces, creo que lo que ha quedado en claro en las últimas gestiones es que lo que ha fallado básicamente es la administración del Estado. Es decir, aquellos que se han puesto enfrente de nuestro gobierno, aquellos que han dicho ser nuestros representantes y defender los intereses de los ciudadanos, de los argentinos, son los que evidentemente, de buena o mala fe, han tomado medidas incorrectas que lo único que han hecho es que ese capital inmenso que tenemos de gente preparada, capaz, con ganas de trabajar, de producir, así como nuestra tierra tan rica en minerales y en un montón de recursos naturales, se ha desperdiciado por tanto tiempo y lamentamos de tener índices arrastrar desde años y gestiones anteriores índices tan elevados, ya sea de pobreza, desocupación, inflación, en un país que no tiene por qué sufrir esas condiciones. Así que simplemente, bueno, decirte que medidas como el RIGI, obviamente con sus diferencias, han sido aplicadas en países que apostaron por las medidas de libre mercado, países muchas veces que han salido de los regímenes más, diríamos, más cerrados, incluso aquellos que se han alejado en su momento de la Unión Soviética, digamos, y han remontado vuelo y hoy son uno de los países más prósperos. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Polonia, un país para mí en lo personal muy significativo, porque, bueno, además de argentino soy polaco por ascendencia. Entonces, a mí la verdad que me entusiasma analizar esos casos en que países intentaron despegarse tan rápido de lo que es el intervencionismo estatal, de lo que es bueno, controlar todas las esferas de la vida cívica, civil, económica, implementaron medidas durísimas que hoy nosotros también como ciudadanos tenemos que ponernos de acuerdo si queremos realmente una solución para estos problemas y dificultades que traemos históricamente, no ni siquiera los últimos 20 años se han exacerbado, pero esto viene de décadas. Y saber que hay pueblos que han superado estas medidas. Justamente, y uno de los mecanismos para los que apuesta esto de generar riqueza es cosas como el RIGI. Así que me parece muy acertado por parte del gobierno. Obviamente todas estas medidas después se analizarán detalladamente. Cómo aplicarlas, quiénes las aplican, cómo, bajo qué régimen, pero me parece que en sí el enfoque y la dirección que está tomando el gobierno en este aspecto es fundamental. Así que bueno. Excelente tu aclaración, Elías, tu pensamiento. Eduardo, algo también que plantea Elías es justamente con estas inversiones plantear lo que es competitividad en sectores económicos, obviamente específicos, como lo que esta vez el petróleo en la Argentina. Sabemos que contamos con muchos recursos y es Argentina muy rico en particular, sí, en estos recursos. Y es muy importante también a la vez exportarlos, exportar estos bienes y servicios, a salir al exterior, salir al mundo, y a la vez, como ya lo dije anteriormente, generando empleo para lo que es la Argentina. Eduardo, ¿cómo ves el tema también de competitividad con respecto que plantea esta cuestión? Mira, Luciano, coincido 100% con Elías, está muy bien plantado y muy bien direccionado su objetividad con respecto a lo que es el RIGI, porque realmente marca un antes y un después esto de la gente que va a venir a invertir. Pero como dijo Elías, siempre y cuando que ahora sí es ley, ¿no es cierto? Y va a perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo de venir a invertir sabiendo que mañana le podían cambiar el juego y tendrían que perder toda esa inversión que hicieron. Ahora no, ahora ya es una ley donde sabemos que eso va a ser continuo y gobierno que venga, gobierno va a tener que implementar y va a tener implementando. Acá se terminó la joda y empezó a evolucionar lo que es esta sociedad argentina pensando en futuro, pensando en mañana, pensando ustedes en los que le vienen a su generación que vienen detrás de ustedes, valga la redundancia. Y volviendo al tema del RIGI,
Paraguay, Uruguay, Chile, tenemos nuestros países limítrofes que están ahí. Y la gran ventaja que, como decía Elías, los recursos humanos y los recursos materiales que tenemos, tanto en lo terrenal, lo que fuera, tenemos también en lo que es náutico, tenemos 14 kilómetros de río donde realmente la hidrovía va a ser un puntapié inicial muy fuerte. Tenemos que activar nuestros puertos, tenemos que empezar a convivir con este nuevo panorama que nos ofrece Milei en respecto a la posibilidad de inversiones, de exportación e importación. Entonces, si nosotros somos personas que como en aquella época los fenicios somos comerciantes y vamos obviamente a generar empleo y a mejorar nuestra economía y obviamente potenciar nuestro futuro de los futuros jóvenes que están saliendo al mercado laboral. Pero dicho esto, qué importante los temas que están tocando porque realmente es la base fundamental de que los jóvenes empiecen a entender por qué ustedes están diciendo que la Libertad Avanza necesita que este 2025 lo acompañe, ¿no es cierto?, en el Poder Legislativo para el 2027 poder tener la oportunidad de competir a nivel provincial en la parte gubernamental también. Así es, Eduardo, como comentás, justamente en la provincia del Chaco también se necesitan inversiones, se necesita generar empleo, como ustedes saben, en la actualidad Chaco lidera los rankings de pobreza y mitigar justamente y enfrentar esta problemática es a través del empleo, de inversión, generar fuente de trabajo, también potenciar el sector privado. Elías justamente plantea algo muy importante, Eduardo, que es el tema de seguir creciendo, apostando, y hizo una reflexión muy buena justamente porque comparó con otros países. Esto no es una prueba y error que surge en Argentina. Esto se viene desarrollando hace muchos años, justamente implementando por diferentes países, en la cual en el transcurso del tiempo fueron desarrollándose. ¿Qué? Así es, Luciano, sí, la verdad que, y fíjate lo que son las coincidencias de que uno si, por más que por ahí no coincida con muchos dichos o la ideología de nuestro presidente, si uno se pone a hilar fino y escucha sus discursos, que por cierto son sostenidos en el tiempo, cosa que es difícil ya de hallar en un político convencional en nuestro país, se va a dar cuenta que él siempre habla de un plazo de tiempo, de un proceso para llegar a ser grandes, para llegar a ser una potencia, para poder ser económicamente fuertes en lo que es, digamos, la escena global, ¿verdad? Habla de plazos de 30 a 35 años para compararse de una potencia europea, obviamente. Y fíjate lo curioso que en la mayoría de los casos, justamente, como te decía, de países que han salido de coyunturas realmente difíciles, muchos de ellos de la esfera de las fauces del comunismo, por ejemplo, tardaron exactamente ese tiempo, 30 a 35 años de política de libre mercado sostenidas. Es decir, y esto es clave esa palabra, sostenidas, cosa que los argentinos parece que nos cuesta, y esto me presta a reflexionar con ustedes obviamente sobre si es que por ahí no sabemos o no tenemos en claro el rumbo al que queremos ir o el modelo de país. Me parece que eso es fundamental, que todos los ciudadanos se impliquen en política para clarificar estas cuestiones, porque si no vamos a seguir dando tumbos. Como bien dijo Eduardo, por suerte lo del RIGI ahora es ley. Por suerte hay una herramienta legal ahora que hace que las futuras administraciones tengan que adecuar sus políticas de Estado, obviamente, a estos instrumentos legales. Pero ¿y si no, qué pasaría, digamos? Tantas veces se ha reformado nuestra Constitución, tantas veces se han derogado leyes. Nuestra historia argentina es complicada, ha hecho cambios diametralmente opuestos y por ende yo creo que si realmente los argentinos queremos y apostamos a un futuro engrandecedor para nuestro país que incluso nos trascienda como individuos, es muy importante que tengamos muy en claro y desde ya empecemos a transmitir entre todos nosotros el modelo de país que queremos, porque esto va a llevar un tiempo, probablemente haya muchos sacrificios que hacer en todos los órdenes del país, pero aquel que sueña con una Argentina grande, próspera como la de nuestros abuelos inmigrantes que forjaron este suelo de la nada, sin duda que van a querer entregar todo para, bueno,
retomar ese sueño perdido muchas veces. Exactamente, Elías, como vos decís, algo no menor justamente también en la provincia del Chaco, seguir difundiendo las ideas, promulgando, sembrando lo que es la semilla del liberalismo. Se está construyendo un enorme espacio fuerte, con personas capaces justamente, encabezado toda esta lucha cultural que la vienen haciendo ya muchas personas hace 2 años, y siempre remarco eso justamente acá en la provincia, tanto gente del interior como acá de Resistencia, Barranquera, en todas partes, a lo grande, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y es muy importante seguir en ese camino, seguir justamente sembrando las bases, y las bases de una manera fuerte. Hoy, a la cabeza de todo lo que es este espacio, el diputado nacional Carlos García, y esto me lleva también a entrelazar cuestiones muy importantes de defender las ideas en su máximo esplendor. Ayer en Cámara de Diputados se dio algo muy importante para lo que es la sociedad argentina. Ayer se aprobó justamente lo que es el registro de datos genéticos para violadores y abusadores, ¿sí? Ayer, día miércoles 14 de agosto, en Cámara de Diputados se aprobó, ahora pasa a lo que es Cámara de Senadores para ver cómo sigue, ¿sí? A través de lo que van a ser 146 votos positivos. Y acá quiero entrar en una discusión también y plantear un tema. La oposición simplemente rechazó este proyecto, y eso es justamente algo que te pone a pensar, y nos ponemos a decir justamente si es rechazar por rechazar, o cuestionar simplemente porque somos oposición o porque no somos gobiernos. Es muy importante, y destaco fuertemente justamente la iniciativa que tuvo por parte de la presidencia en lo que es justamente ampliar lo que es la base de datos genéticos para lo que van a ser casos de violación y también abuso. Elías, ¿qué opinas del Pero tema? Sí, si me permitís, sí, con Eduardo. todo respeto, perdoná Elías, No es hay para problema. agregar meter un bocadito nomás por la edad que tengo. ¿Cómo nos van a rechazar si tenemos juzgado 2 personas y 3 también por el tema que está claro que van a ser parte de esa estadística, que van a estar en ese libro genético? Porque fíjate vos, el gobernador del partido de ellos están preso, está condenado por violación. Y hay otros que están ya en la puerta para poder ingresar. La mayoría de ellos tienen problemas de ese tipo, y obviamente que no van a querer participar con respecto a esta aprobación de ley, que realmente es muy importante para de una vez por todo terminar con este flagelo de la violencia de género. Con esta nueva legislación lo que se hace es identificar a los autores de todo tipo de delito, pero la ley hace énfasis justamente en lo que es contra integridad sexual. Quiero Exacto. hacer también esa aclaración porque es muy importante, y destacar justamente este acontecimiento muy bueno. La iniciativa fue modificar lo que es la ley 26.879 y amplía justamente todo lo que es este registro. Nace esta cuestión, y remarco y vuelvo a la historia, justamente en el año 2013, debido a lo que fue el caso de Ángeles Rawson, ¿sí? Sí. Así que no menor justamente, y destacable para lo que es todo lo que es Cámara de Diputados y la aprobación. Elías, escuchamos justamente con respecto a este tema. Sí, bueno, yo creo que esto es un claro ejemplo cuando hablamos de los detractores de esta clase de proyectos. Estamos hablando de ciertos legisladores que evidentemente representan un viejo modelo de país, un modelo que asqueó a gran parte de la ciudadanía, por el cual nosotros pugnamos y luchamos todo el tiempo para hacer entender que promueve ciertos antivalores, digamos, que se oponen radicalmente a los valores tradicionales y a los valores en los que se asienta la cultura del ser argentino, los valores del trabajo, los valores del respeto, el respeto al otro, a la propiedad privada, el respeto a la persona. Evidentemente, esta gente, en su afán por perpetuarse en el poder o por simplemente coadyuvar a sus compañeros de partido justamente en mantener sus espacios de poder, son capaces de rehuir de cualquier medida que
son incluso de sentido común, diríamos, y meramente humanitarias. Estamos hablando de la integridad física, moral, espiritual de las personas, de los conciudadanos, y estamos hablando de que vivimos en una misma comunidad, tenemos hijos, padres, madres, hijas, amigas, pareja, etcétera, y desconocer las ventajas que puede traer un banco de datos al cual la justicia pueda recurrir justamente y saber, a ver, bueno, cuál es el prontuario de tal persona, ha estado implicado anteriormente, o que le facilite a la justicia y a los organismos de seguridad justamente resolver ciertos delitos, así como el que mencionaste. La verdad que deja mucho que desear de las personas, incluso a nivel humano, diría yo. Ni que hablar, darle un poder público a ese tipo de personas. Y bueno, basándome en esto, quería darte algunos datos también a mí me gusta digamos, bajarlo a tierra y hacer conexión con otros casos exitosos alrededor del mundo para que simplemente nos demos cuenta que nada de esto es improvisado, como decías vos. Se ha probado, se ha estudiado. Lo que este gobierno quiere hacer simplemente es retomar herramientas que ya han sido implementadas en otras partes del mundo y quizás con los ajustes que haya que hacer en nuestro país, en nuestro contexto, pero herramientas que de una forma u otra han ayudado, en este caso, a combatir, ¿verdad?, este tipo de delitos. Pero fíjate, por ejemplo, qué interesante, me permito leer algunos datos. Sí, Elías. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un banco de datos muy similar para delincuentes que ha Bien. ayudado a resolver en los últimos tiempos más de 550.000 casos desde que se implementó. Entonces Elías, disculpate, Sí. tuvo un excelente acierto lo que fue justamente la generación de este banco de datos. Fue muy eficiente y exitoso. Pero por supuesto, si bien todavía no podemos ver, digamos, los efectos inmediatos, es lo que se espera, es lo normal, básicamente es proveer información Exactamente. proveer información como una herramienta más en la cual se pueda basar la justicia y la seguridad a la hora de brindar justamente el servicio que tiene que brindar al ciudadano, proveer justicia y proveer seguridad. ¿Por qué nos opondríamos a algo así? Exactamente, Eh, Elías. Yo ahí en ese sentido quiero ampliar la información y comentarle tanto a la gente, comentarte, Eduardo, de qué trata ampliar justamente y qué paso se dio en todo esto que se planteó en Cámara de Diputados. Se busca ampliar el registro mediante huella genética, es decir, el ADN de contacto, ya que anteriormente el ADN solo se extraía por los fluidos, ¿sí? Y no directamente la huella digital, ¿sí? Del delito, en la parte del delito. Así que es un avance muy importante que se da en este ámbito. Elías, así sí, te es. escuchamos. No, sí, y te comentaba otros casos de éxito parecido, digamos, a nivel mundial. Por ejemplo, en Reino Unido hay otra base de datos similar también, en la que desde su implementación dice, y alrededor del 40% de los perfiles genéticos recogidos en escenas del crimen corresponden a casos de agresión sexual. En Australia se han resuelto más de 8.000 casos de delitos graves, también basándose en este banco de información, y podría citarte más casos, pero para no hacerlo largo, básicamente yo creo que es una cuestión, como decíamos antes, de qué modelo de país y qué valores defendemos. Y aquel que defiende o aquel que no, de alguna forma no intenta proveer este tipo de recursos al Estado para que cumpla con sus dos funciones más elementales, que serían la justicia y la seguridad, evidentemente tiene valores trastocados que no coinciden con la mayoría del resto de los argentinos. Ahora, agregando a esto, Exacto. hay que ser realista también, que esta generación está conviviendo muy codo a codo con la tecnología, o sea, tenemos que ser parte de este avance tecnológico a paso agigantado, porque hoy con la inteligencia artificial podemos lograr respuesta inmediata, cosa que en nuestra época tardábamos Ujú. años para poder hacerlo. Exactamente, Sí. Eduardo, es así como lo decís. Lo único permanente es el cambio, dice el dicho, así que hay que adaptarse siempre a las nuevas tecnologías, ya que nos permiten ir creciendo, desarrollándonos como sociedad. Y hablando de tecnología, justamente algo que hay que implementar en lo que es educación.
Ayer también se dio algo muy importante también en Cámara de Diputados por la noche. También otro proyecto, otra Mirá, ley. Sí, justamente en lo que es el tema de educación, servicio se declara, se aprobó el miércoles por la noche el proyecto de educación en la cual se considera como servicio estratégico esencial. ¿Qué plantea wow, justamente qué esto? debate, ¿eh? Exactamente, tema pero debatible en lo que es la sociedad y algo también en este transcurso del tiempo la educación la fue padeciendo. Claro, pero el Eh, sindicato sale a contrapelo de esto porque ellos dicen que le coartan la libertad de reclamo y Ujú. creo que no es así. Ustedes son jóvenes, son estudiantes y obviamente que lo van a analizar de otro punto de vista. Exactamente. ¿Qué plantea justamente considerar como servicio estratégico esencial la educación? Que en Argentina se garantice cierta cantidad de días, en este caso 180 días que se cumpla, que no pueda bajar de ese número, que es algo que venía sucediendo, meses sin clases, paros por diferentes cuestiones gremiales, por sindicatos. eh, entonces es algo muy importante con respecto al tema de actualidad argentina de educación, algo que se tiene que seguir construyendo, fortaleciendo, porque siempre lo dijimos, son pilares fundamentales, base de una sociedad, tanto lo que es educación, salud y seguridad. Así que Eduardo es también una muy buena noticia, Tal cual. Elías también. Buenísimo, sí, Yo quiero después también buenísimo. que las personas comenten qué piensa justamente de estos avances que se vienen dando a nivel nacional, que se puedan implementar también acá a nivel provincial, avances que plantea lo que es la parte legislativa y también impulsada por lo que es todo el equipo del presidente Javier Milei. Elías, Si sí, antes, para cerrar nomás dos sí, cositas, meto el pico ahí. no, por Si vos favor. me preguntás qué significa este avance, te puedo decir que significa para mi generación recuperar los valores de la cultura del trabajo y la cultura de la educación, porque nosotros no conocimos lo que era este tipo de situaciones que teníamos, porque nosotros, llueve o truene, teníamos que ir a la escuela Ujú, y yo te digo, un chico de mi edad con séptimo grado, hoy es un chico de quinto o primer año universitario. ¿Eh? ujú, tal cual. Exactamente, Eduardo, como vos lo decís, la educación en Argentina tiene que seguir avanzando. Y vos demostraste un caso, tu caso en particular, pero que veo reflejado en muchas personas, que es ese esfuerzo, esa gana de querer salir adelante a través de la educación, de ir a capacitarse, a aprender. Y como vos decís, en el transcurso del tiempo fue avanzando en pequeña medida. Y como decís, hay muchas personas que antes el primario ahora puede ser el secundario, la universidad, pero destacar simplemente que es importante fortalecer a una sociedad a través de la educación. Y capacitar al docente. Exactamente, ¿sí? Entonces es muy Exactamente. importante también lo que es esto, en la cual a través de este proyecto de Cámara de Diputados, justamente como servicio esencial a la educación a través de 180 días de clases, ¿sí? Muy importante. Ahora le hago una pregunta a Elías. Viste vos que sos jovencito y sos un chico que te gusta leer mucho. En Alemania dicen que el docente gana más que un diputado porque el valor que le dan en Ujú, Alemania al docente es porque es la base y el pilar fundamental para que ellos lleguen a ser diputados o gobernadores. así Fíjate es, la idea que tiene ese país con referente exactamente. a nosotros. ¿Qué decirle a vos de eso? Así es, Eduardo. Sí, es que, a ver, en los estados modernos y en las democracias o los países que se precian de democráticos, la educación es un pilar fundamental porque es justamente igualar la participación, el entendimiento y el conocimiento de los ciudadanos para formar parte y tomar decisiones y participar en el Estado. Entonces, si no hay una educación sostenida, una educación de calidad, lo cual, bueno, todo eso quizás nos debemos esa charla y esa discusión de cómo adecuar la educación a nuestros tiempos, a lo que se está viviendo, a la innovación, al mercado, etcétera. Pero si la educación no está al nivel de eso, yo creo que democracia quedaría, bueno, relegado quizás de una forma muy acotada, digamos, de hacer democracia, para que realmente haya participación y para que todos podamos formar parte en la toma de decisiones de nuestro país. Hay que instruir a la población y hay que brindarle herramientas justamente a nivel, si se quiere, académico, pero también a nivel práctico, para que puedan desenvolverse en la vida, para que puedan desenvolverse en el mercado laboral
Si eso no lo estamos logrando, yo creo que todavía hay una gran deuda con la democracia, ¿verdad? Y bueno, también resaltar lo que contabas vos, Eduardo, o sea, conocemos casos y la mayoría acá bueno, de mi generación, nuestros padres, abuelos, gente que ha hecho grande a este país en otros tiempos, todos pasaron por muchísimas dificultades económicas, sociales, para acceder incluso a una educación básica que de todas formas hoy podríamos envidiar la calidad que tenía la educación básica en aquel momento. Y tanto los educadores como los educandos, todos tenían enormes falencias y todos de todas formas tenían un gran compromiso por la formación. Esas falencias, todas esas complicaciones que hoy las seguimos teniendo, no deberían frenarnos, porque a ustedes no los frenó, digamos. Entonces, la limitación económica hoy la tenemos, quizás no como ocurría hace 50, 60 años, tenemos limitaciones, tenemos dificultades que hay que superar, pero la forma de superarlas me parece que no es bajando los brazos y diciendo, bueno, no tengo los elementos, no estoy en las mejores condiciones, así que dejo de transmitir conocimiento, dejo de promover la educación y me quedo sentado. Creo que ahí estamos logrando el efecto contrario al que se supone que queremos lograr, ¿verdad? Y te agrego algo, nos enseñaban en aquella época a usar la otra parte del cerebro, que era el famoso conocido ahora, que es el plan B. Uh-huh. Bien, bien. Siempre buscamos los recursos, si no podíamos de este lado, buscamos el otro. Usamos el ingenio para poder fabricar nuestro propio juguete, para poder hacer un montón de cosas que realmente hoy la creatividad que tienen muchos jóvenes que no les permiten hacerlo fluir, porque realmente está faltando una oportunidad que le den como el primer trabajo, el primer empleo. Dejémoslo que demuestre la capacidad que tiene. Es muy importante, como decís, Eduardo, demostrar el potencial, el capital humano que tienen los jóvenes. Una de las iniciativas también de este programa, La Voz Joven, es justamente trasladar todo lo que es ese potencial, esas ganas de avanzar, de salir adelante, de expresar sus conocimientos, ser crítico en diferentes cuestiones. Eso es lo que plantea también la Juventud Libertaria, plantear toda la estructura y replantear el esquema anterior. Seguir superándose como persona es algo fundamental para lo que es los jóvenes. Por eso siempre invitamos a conocer, a compartir las ideas, a indagar un poco más y ser crítico. Tenemos un grupo enorme de jóvenes que se está formando, que está creciendo, que está capacitándose y es muy admirable también a la vez. Por eso quiero invitarlos justamente a sumarse, a conocernos. Tenemos y nos pueden seguir a través de las páginas, las redes, La Libertad Avanza Oficial, a través de lo que es Facebook, Instagram, y también nos pueden encontrar como La Juventud, La Libertad Avanza Chaco, ¿sí? Acá en lo que es este hermoso grupo que se está formando, y siempre recalco algo muy importante, en las diferentes localidades de la provincia, y eso es muy notable. Y todos los jueves a las 20. Todos los jueves a las 20 acá vas a escuchar justamente opiniones de diferentes jóvenes, diferentes ámbitos, diferentes áreas, planteando, siendo crítico, comentando datos objetivos y a través de su pensamiento y expresar todo lo que sienten, ¿sí? Es muy importante eso. Y a la gente del interior que quiera llamar, Luciano. Sí, obviamente tenemos un lindo grupo que se va a ir sumando, así que va a ir comentando, queda pendiente para lo que van a ser los próximos encuentros, justamente su interacción, escuchar su voz, plantear también la problemática que encuentran en sus localidades y posibles soluciones. Acá quiero plantear algo muy importante, Eduardo, Sí. que los chicos no se quedan solamente con las problemáticas, no comentan, sino también buscan generar propuestas que generen justamente soluciones a eso. Está bueno. Eso es un pasito más y no simplemente quedarnos con las ganas de decir no, se puede estar mejor, no, es avanzar y con acciones, ¿sí? Justamente. Invitarlos de vuelta a conocernos, a seguir difundiendo justamente en toda la provincia que se está formando y se viene haciendo un trabajo enorme de muchas personas que defienden justamente estas ideas. Muchas gracias, Elías, por el programa, por acompañarnos hoy presente. Muy enriquecedor tu pensamiento. Que quedó mucho. Quedó mucho para afuera, decir, quedó mucho, la verdad. Se Está hizo bien, corto, vamos a tener pero el próximo programa, Luciano, che, Sí. acompañado de otro joven para que realmente se explaye y que se amplíe estos temas muy importantes para los jóvenes porque marca el futuro que ellos están por transitar y que le da la oportunidad de decir, che, no voy a sacar el pasaje, quiero quedarme en mi provincia y en mi país porque creo que esto se va a solucionar.
Exactamente, Eduardo. Vamos dando por finalizado también lo que es el programa y comentar que a nivel nacional también se plantea todo esto en todas las provincias, en lo que es la Argentina, se está formando también las diferentes juventudes, así que también nos pueden encontrar de esa manera en lo que es la Juventud La Libertad Avanza Argentina, entrando en lo que es el sector de destacados y nos llevan directamente a lo que es el perfil de la juventud acá en la provincia del Chaco y seguir generando esa unión que es muy importante y defender las ideas. Muchas gracias también Eduardo por el espacio y bueno, a los chicos también invitarlos a que vengan a escuchar, a hablar y a compartir sus ideas. Hasta el próximo encuentro. Gracias Elías, gracias Luciano, gracias a todos ustedes. Nos vamos con una temperatura de 22 grados, 60% de humedad y lo invitamos mañana, mañana viernes a las 19 horas, Voces Encontradas, va a estar conducido el programa por la periodista Dori Shore y quienes habla Eduardo Escobar. Y a las 20 horas va a estar con nosotros Fundación Los Nonoches. Son personas adultos mayores, campeones latinoamericanos que vienen a contarnos qué actividades van a empezar a desarrollar porque se viene ya el mes de la primavera, el mes de las flores, donde los jóvenes adultos mayores empiezan a florar de nuevo porque ellos llevan ese niño adentro, che. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau.